El último regalo. El diagnóstico. Daniel Moreno tenía 42 años cuando el doctor Ramírez cerró la carpeta con sus análisis y lo miró con esa expresión que todos los médicos aprenden en la facultad. Compasión mezclada con impotencia. Cáncer pancreático, etapa 4, dijo el doctor con voz cuidadosa. Se ha extendido al hígado y los pulmones. Lo siento, Daniel. Daniel no lloró. No gritó. Solo asintió lentamente, como si acabaran de confirmarle algo que ya sospechaba en lo profundo de su ser. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz hueca. 6 meses. Quizás 8 si respondemos bien al tratamiento paliativo. 6 meses. 180 días para cerrar el capítulo de una vida que, al mirar hacia atrás, le parecía vacía como un eco. Daniel salió del hospital en un trance. El mundo seguía girando como siempre. Gente apurada en las calles, vendedores ambulantes gritando, niños riendo en el parque. Todo continuaba exactamente igual, indiferente al hecho de que a él acababan de entregarle una sentencia de muerte. Llegó a su apartamento, un lugar pequeño y desordenado que nunca se había molestado en convertir en un hogar. Se sentó en el sofá agastado y miró alrededor. 30 años de vida adulta reducidos a esto. Muebles baratos, paredes desnudas, silencio. No tenía esposa. No tenía hijos. No tenía familia cercana desde que sus padres murieron años atrás. Había dedicado su vida a un trabajo de oficina que odiaba, acumulando días uno tras otro sin propósito real, siempre posponiendo sus sueños para algún día. Ese día nunca llegó. Y ahora nunca llegaría. Esa noche, Daniel sacó una botella de whisky que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaron y se sirvió un vaso. Bebió solo, en silencio, mientras lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Qué había hecho con su vida? ¿Qué dejaría atrás? ¿Quién lo recordaría cuando se fuera? Nadie. La respuesta lo golpeó como un puño en el estómago. Nadie lo recordaría. Su vida se borraría como una gota de agua en el océano, sin dejar huella alguna. Esa verdad lo destrozó más que el diagnóstico mismo. El primer encuentro. 3 días después, Daniel renunció a su trabajo. Su jefe apenas parpadeó al recibir la carta de renuncia. Lo reemplazarían en una semana. 30 años de lealtad borrados en un instante. Daniel caminaba sin rumbo por el centro de la ciudad cuando escuchó sollozos en un callejón. Una anciana estaba sentada en los escalones de un edificio, llorando con la cara entre las manos. Junto a ella, una maleta vieja. Normalmente, Daniel habría seguido caminando. Pero algo en esos sollozos quebrados lo detuvo. Quizás era que él mismo había estado llorando así la noche anterior. Señora, ¿está bien? La mujer levantó la vista. Tenía el rostro surcado de arrugas profundas y ojos verdes empañados por las lágrimas. Mi nieta, dijo con voz rota. Vivía con ella, pero perdió su trabajo. No puede mantenerme más. Me echa a la calle y yo no tengo a dónde ir. Mi pensión apenas alcanza para comer. Daniel sintió una punzada en el pecho. Aquí había alguien más sola que él, más desesperada. ¿Tiene algún lugar donde quiera estar?, preguntó sin pensar. La anciana lo miró sorprendida. Hace 40 años que no veo el mar, susurró. Crecí en un pueblito costero. Siempre soñé con volver antes de morir, ver el atardecer sobre las olas una última vez. Pero nunca tuve el dinero para el viaje. Daniel sacó su billetera. Había cobrado su liquidación ese mismo día. Suficiente dinero para sus últimos meses, para el tratamiento paliativo que los médicos sugerían. O suficiente para hacer algo que realmente importara. Venga conmigo, dijo. La anciana, que se llamaba Mercedes, lo miró con desconfianza. ¿Quién es usted? ¿Por qué me ayudaría? Porque me quedan 6 meses de vida, respondió Daniel con simple honestidad. Y quiero que signifiquen algo. 4 horas después, Daniel y Mercedes estaban en un autobús hacia la costa. La anciana miraba por la ventana con ojos que brillaban de una forma que probablemente no habían brillado en décadas. Llegaron al pueblo al atardecer.
Mercedes bajó del autobús temblando, no de frío sino de emoción. Sus ojos recorrieron las calles que no había visto en 40 años. Ha cambiado tanto, susurró. Pero el olor es el mismo. Daniel la llevó a un pequeño hotel frente al mar. Rentó una habitación con vista al océano. Cuando Mercedes vio el balcón y el mar extendiéndose hasta el horizonte, se cubrió la boca con ambas manos. No puedo aceptar esto, lloró. No puedo pagarlo. No tiene que hacerlo, dijo Daniel suavemente. Solo, disfrútelo. Esa noche, Daniel se sentó en el balcón de su propia habitación y observó a Mercedes en el balcón contiguo. La anciana estaba de pie frente al mar, con los brazos extendidos, el rostro bañado por la luz dorada del atardecer, llorando lágrimas de pura alegría. Y por primera vez desde el diagnóstico, Daniel sintió algo que no era dolor o miedo o vacío. Sintió propósito. El violinista silenciado. Daniel regresó a la ciudad 3 días después de asegurarse de que Mercedes tuviera suficiente dinero para quedarse en el pueblo un mes completo. La anciana lo abrazó llorando al despedirse. Me devolviste la vida, le dijo. Que Dios te bendiga, hijo. Mientras el autobús se alejaba, Daniel la vio en el espejo retrovisor, de pie en la plaza del pueblo, despidiéndose con la mano. Algo en su pecho se sentía diferente. Menos vacío. De vuelta en la ciudad, Daniel comenzó a buscar activamente historias de sueños rotos. Visitó asilos, centros comunitarios, parques. Escuchaba. Fue en un parque donde encontró a Sebastián. El joven estaba sentado en un banco, sosteniendo un estuche de violín cerrado, mirándolo con una expresión de anhelo y dolor mezclados. Tenía 25 años, manos delgadas de músico, y ojos que habían llorado demasiado. Daniel se sentó a su lado. ¿Toca? Sebastián soltó una risa amarga. Solía hacerlo. Era mi vida. Estudié en el conservatorio, gané concursos, tenía un futuro brillante. Levantó su mano derecha. 2 dedos estaban torcidos en ángulos antinaturales. Accidente de auto hace 2 años. Los cirujanos hicieron lo que pudieron, pero nunca volveré a tocar profesionalmente. ¿Y qué hace con el violín? Lo cargo a todos lados. Es patético, ¿verdad? Como llevar el cadáver de mi sueño. Sebastián cerró los ojos. Había conseguido una audición para la orquesta filarmónica. Era mi sueño desde niño. La audición era en 3 semanas cuando tuve el accidente. Nunca pude ir. ¿La orquesta todavía existe?, preguntó Daniel. Sí, pero ¿qué importa? No puedo tocar. Daniel pensó por un momento. ¿Pero puede enseñar? ¿Puede dirigir? ¿Puede componer? Sebastián abrió los ojos. Yo, supongo. Pero no es lo mismo. No, admitió Daniel. Pero es algo. Y a veces algo es suficiente para seguir adelante. Durante las siguientes semanas, Daniel usó sus ahorros para inscribir a Sebastián en cursos de dirección orquestal. Usó sus conexiones laborales, las pocas que tenía, para conseguirle una entrevista como maestro de música en una escuela. Compró partituras, libros, todo lo que el joven necesitaba para reconstruir su vida alrededor de la música, aunque fuera de forma diferente. Sebastián resistió al principio. ¿Por qué hace esto? No me conoce. Daniel sonrió con tristeza. Porque me estoy muriendo y necesito que mi vida signifique algo. Déjeme ayudarlo. Por favor. La verdad brutal dejó a Sebastián sin palabras. 6 semanas después, Daniel estaba sentado en la última fila de un auditorio escolar, observando a Sebastián dirigir a una orquesta juvenil en su primer concierto como maestro. Los niños no eran perfectos. Desafinaban. Perdían el ritmo. Pero la expresión en el rostro de Sebastián mientras dirigía, con sus dedos dañados sosteniendo la batuta, era de pura, absoluta alegría. Al final del concierto, Sebastián buscó a Daniel entre la audiencia. Cuando sus miradas se encontraron, el joven hizo una reverencia, solo para él. Daniel tuvo que salir antes de que terminara, porque no podía dejar de llorar. La madre que nunca dijo adiós. El cáncer avanzaba. Daniel sentía el dolor constantemente ahora, como una presencia maligna royendo su interior.
Los médicos le habían dado pastillas, pero las tomaba solo cuando el dolor se volvía insoportable. Quería estar consciente, lúcido, para cada momento que le quedaba. Había ayudado a 14 personas hasta ahora. Había pagado la cirugía de cataratas de un anciano que no había visto a sus nietos con claridad en años. Había comprado herramientas para un carpintero que perdió las suyas en un incendio. Había financiado un curso de enfermería para una madre soltera que trabajaba 3 empleos. Su dinero se agotaba rápidamente. Pero cada vez que veía la luz de esperanza volver a los ojos de alguien, sentía que era el mejor uso posible de cada centavo. En el hospital, durante una de sus visitas de control, conoció a Patricia. Era una mujer de mediana edad que visitaba a su madre todos los días. La madre estaba en coma, víctima de un derrame cerebral masivo. Los médicos decían que probablemente nunca despertaría. Daniel la vio llorar en la cafetería del hospital. Se sentó a su lado, ya sin preguntarle si quería compañía. Había aprendido que la gente solitaria generalmente necesita a alguien que simplemente esté ahí. Tuvimos una pelea, dijo Patricia sin que Daniel preguntara. La última vez que hablamos, yo le grité. Le dije cosas horribles porque estaba estresada con el trabajo, con mi divorcio, con todo. Colgué el teléfono furiosa. 3 horas después, tuvo el derrame. ¿Qué le dijo? Patricia sollozó. Le dije que era una carga. Que estaba cansada de cuidarla. Que a veces deseaba que simplemente se fuera. Las palabras salieron como una confesión dolorosa. ¿Qué clase de hija dice eso? Y ahora nunca podré disculparme. Nunca podrá escucharme decirle que no lo decía en serio, que la amo más que a nada. Daniel tomó la mano temblorosa de Patricia. ¿Le ha hablado mientras está en coma? Todos los días. Pero no responde. Nunca responderá. Quizás no con palabras, dijo Daniel suavemente. Pero está aquí, ¿verdad? Viene todos los días. Eso dice más que cualquier disculpa. Durante las siguientes semanas, Daniel visitó a Patricia regularmente. Escuchó las historias sobre su madre, sobre su infancia, sobre los sueños que Patricia tenía antes de que la vida se complicara. Aprendió que la madre de Patricia siempre había querido ver las montañas, viajar, bailar bajo la lluvia. Nunca hicimos nada de eso, dijo Patricia con tristeza. Siempre estábamos demasiado ocupadas. Siempre había tiempo después. Y ahora está aquí, completó Daniel. Y todavía puede estar con ella. Una tarde, Daniel llegó con algo especial. Había contactado a un servicio especializado y arreglado todo con el hospital. ¿Qué es esto?, preguntó Patricia cuando vio a un equipo entrando a la habitación de su madre con equipo de video. Usted me dijo que su madre amaba las montañas, explicó Daniel. Contraté un servicio que graba vídeos en 360 grados de paisajes naturales. Vamos a proyectarlo en las paredes. No es lo mismo que estar ahí, pero las paredes de la habitación del hospital se transformaron. De repente, estaban rodeados de montañas majestuosas, bosques verdes, un río cristalino fluyendo. Se escuchaban los sonidos de la naturaleza. Pájaros cantando, agua corriendo, viento entre los árboles. Patricia se cubrió la boca, llorando. Ahora, dijo Daniel suavemente, cuéntele todo. Todo lo que nunca dijo. Aunque no pueda responder, dígaselo. Patricia se sentó junto a la cama de su madre y, rodeada por las montañas que nunca visitaron juntas, comenzó a hablar. Habló durante horas. Se disculpó. Le dijo que la amaba. Le recordó momentos felices. Le agradeció por cada sacrificio, cada momento, cada instante de su vida juntas. Y mientras hablaba, sosteniendo la mano inmóvil de su madre, algo extraordinario sucedió. Los dedos de la madre se movieron. Apenas un temblor, pero se movieron. Patricia gritó, llamando a las enfermeras. El equipo médico llegó corriendo. Los monitores mostraban actividad cerebral incrementada. 2 días después, la madre de Patricia abrió los ojos. Su recuperación sería larga, difícil, incompleta. Probablemente nunca sería la misma. Pero estaba consciente. Podía escuchar.
Podía apretar la mano de su hija. Y cuando Patricia le dijo te amo, mamá, la anciana, con enorme esfuerzo, susurró, yo también, hija. Patricia encontró a Daniel en la cafetería y lo abrazó tan fuerte que le dolió. Pero era un dolor dulce. Me devolviste a mi madre, lloró. No sé cómo agradecerte. Daniel, sintiendo su propio cuerpo debilitándose día a día, simplemente sonrió. Ya lo hiciste. Me diste la oportunidad de importar. El declive. Mes 5. Daniel apenas podía caminar ya sin ayuda de un bastón. Había perdido más de 20 kilos. Su piel tenía un tono amarillento. El dolor era constante, una bestia que devoraba desde dentro. Pero seguía adelante. Ayudó a un niño con parálisis cerebral a conseguir una silla de ruedas motorizada que le dio independencia por primera vez en su vida. Pagó la deuda de un agricultor que estaba a punto de perder su granja familiar. Financió la educación de una niña brillante cuya familia no podía pagar la universidad. Cada persona que ayudaba era una luz en su oscuridad. Cada sonrisa que provocaba era un momento donde el dolor retrocedía, donde la muerte esperaba paciente en lugar de reclamar con urgencia. Pero el cuerpo tiene sus límites. Una tarde, mientras caminaba por el parque buscando más historias, más sueños que cumplir, Daniel colapsó. El dolor lo atravesó como un rayo, dejándolo sin aliento en el suelo. Alguien llamó una ambulancia. Lo llevaron al hospital donde había pasado tanto tiempo visitando a otros. Ahora era él quien estaba en la cama, conectado a máquinas que zumbaban y pitaban. Los médicos fueron directos. Semanas, tal vez días. Su cuerpo está cediendo, señor Moreno. Debería considerar hospicio. Debería llamar a su familia. No tengo familia, dijo Daniel con voz débil. La enfermera que lo atendía, una mujer joven de ojos bondadosos, le tocó la mano. Entonces llamaremos a sus amigos. No tengo amigos. Pero se equivocaba. A la mañana siguiente, Mercedes llegó desde el pueblo costero. Había viajado toda la noche en autobús al enterarse de que Daniel estaba hospitalizado. No podía dejarte solo, dijo, tomando su mano arrugada y manchada de moretones de las agujas. No después de lo que hiciste por mí. Sebastián llegó esa tarde con su violín. Pensé que te gustaría escuchar música, dijo con voz quebrada. Y ahí, en la habitación del hospital, tocó para Daniel. Sus dedos dañados no eran perfectos, pero la música que salió del violín era hermosa de todas formas. Patricia vino con su madre, quien aún usaba andadera pero insistió en venir. Quería que conocieras a la mujer que me devolviste, dijo Patricia. La anciana besó la frente de Daniel y susurró. Gracias, hijo. Uno por uno, fueron llegando. El carpintero con las herramientas nuevas. La madre soltera que ahora era enfermera. El niño en su silla de ruedas motorizada con sus padres. El agricultor con su esposa. La niña brillante que traía sus calificaciones perfectas para mostrarle. Personas que Daniel pensaba que eran extraños, a quienes había ayudado esperando nunca volver a ver. Pero habían venido. Todos habían venido. La habitación se llenó de flores, de tarjetas hechas a mano, de lágrimas y risas y historias. Llenaron el espacio vacío que había sido la vida de Daniel con amor, con gratitud, con presencia. Pensé que moriría solo, dijo Daniel, mirando a todas estas personas apiñadas en su habitación. Pensé que nadie me recordaría. ¿Estás bromeando? Dijo Sebastián, limpiándose las lágrimas. Cada vez que dirija una orquesta, pensaré en ti. Cada niño que enseñe llevará tu legado. Mi nieta vino a visitarme al pueblo, añadió Mercedes. Nos reconciliamos gracias a ti. Mi familia está unida de nuevo. Mi madre me pidió que te diga, Patricia habló con voz temblorosa, que eres el ángel que nos dio una segunda oportunidad. Daniel cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. 42 años buscando significado en lugares equivocados. Y lo había encontrado aquí, en los últimos meses de su vida, en los ojos agradecidos de personas a quienes había elegido ayudar. El último regalo. La última semana llegó como una marea silenciosa. Daniel entraba y salía de la conciencia. El dolor era manejado ahora con morfina constante. Los médicos decían que era cuestión de horas.
Pero Daniel tenía un último sueño que cumplir. Uno que había descubierto hacía apenas unos días. La enfermera que lo cuidaba, la joven de ojos bondadosos, se llamaba Ana. Una noche, cuando Daniel estaba más lúcido de lo normal, la escuchó llorar en el pasillo. «Ana», llamó con voz débil. Ella entró, secándose rápidamente las lágrimas. «Perdón, señor Moreno. No debería, cuénteme». Y ella lo hizo. Le contó sobre su hermano menor, Miguel, quien tenía leucemia. Estaba en lista de espera para un trasplante de médula ósea, pero el seguro no cubría todos los costos. La familia había vendido todo lo que tenían. No era suficiente. Los doctores dicen que tiene 6 meses, quizás menos si no conseguimos el trasplante, dijo Ana, las palabras saliendo entre sollozos. Tiene solo 12 años. Es un niño brillante, amable, lleno de vida. Y yo no puedo salvarlo. Daniel escuchó en silencio. Luego pidió hablar con el administrador del hospital. Lo que quedaba de sus ahorros, lo último que tenía, lo donó para el trasplante de Miguel. No era suficiente para cubrirlo todo, pero cuando la historia se difundió, cuando la gente supo sobre el hombre moribundo que donó hasta su último centavo para salvar a un niño que nunca conocería, las donaciones comenzaron a llegar. El pueblo costero organizó una colecta. Los estudiantes de Sebastián hicieron un concierto benéfico. Patricia y su madre vendieron artesanías. El carpintero construyó muebles para subastar. La comunidad que Daniel había tocado se unió. En 4 días, habían reunido el dinero completo. Miguel tendría su trasplante. Cuando le dijeron a Daniel, apenas podía hablar ya. Pero sonrió. Una sonrisa débil pero genuina. Ana llevó a Miguel a conocerlo. El niño, calvo por la quimioterapia, delgado y pálido, se acercó tímidamente a la cama. «Hola», susurró Miguel. «Hola, campeón», Daniel logró decir. «Mi hermana dice que me salvaste la vida». Daniel negó con la cabeza apenas. «No, yo solo empecé. Toda esa gente afuera, ellos te salvaron. Yo solo mostré el camino». Miguel tomó la mano de Daniel con sus pequeños dedos. «Cuando me cure, voy a ayudar a gente como tú me ayudaste. Lo prometo». Daniel cerró los ojos, apretando suavemente la mano del niño. Eso me haría muy feliz». Esa noche, rodeado de todas las personas cuyas vidas había tocado, Daniel sintió que su tiempo había llegado. El dolor se había ido, reemplazado por una calma extraña y pacífica. Mercedes sostenía una de sus manos. Sebastián la otra. Ana estaba a los pies de la cama. Patricia cantaba suavemente una canción de cuna que su madre solía cantarle. La habitación estaba llena de velas, de flores, de amor. «Gracias», susurró Daniel. «Gracias por dejarme importar». «Fuiste tú quien nos hizo importar a nosotros», dijo Sebastián con voz quebrada. Daniel sonrió. Sus ojos recorrieron la habitación una última vez, memorizando cada rostro, cada sonrisa a través de las lágrimas, cada vida que había tocado. Había empezado este viaje pensando que su vida no había significado nada. Que desaparecería sin dejar huella. Pero aquí estaba la prueba de lo contrario. Aquí estaban las huellas. No en monumentos o riquezas o logros profesionales. Sino en corazones. En vidas cambiadas. En sueños cumplidos. En una cadena de bondad que continuaría mucho después de que él se fuera. «No tengan miedo», susurró. «Estoy en paz». Y era verdad. Por primera vez en su vida, Daniel Moreno estaba completamente en paz. Sus ojos se cerraron. Su respiración se hizo más lenta. El monitor cardíaco comenzó a cambiar su ritmo. En sus últimos momentos, Daniel no pensó en lo que había perdido o en los años desperdiciados. Pensó en Mercedes viendo el mar. En Sebastián dirigiendo su orquesta. En Patricia reconciliada con su madre. En Miguel, quien viviría y ayudaría a otros. Pensó en cómo 6 meses pueden contener más vida que décadas enteras. Y entonces, con una última exhalación suave, Daniel Moreno dejó este mundo. Pero no se fue solo. Se fue rodeado de amor, de gratitud, de significado.
Se fue sabiendo que su vida, al final, había importado más de lo que jamás imaginó posible. Epílogo. 3 años después, en el pueblo costero donde Mercedes aún vivía, se inauguró un pequeño parque junto al mar. En el centro había una placa de bronce. En memoria de Daniel Moreno, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para importar. Que los últimos momentos pueden ser los más significativos. Que dar es la forma más pura de vivir. Mercedes visitaba la placa cada atardecer, tocándola suavemente antes de sentarse en su banco favorito a ver el mar. Sebastián dirigía ahora la orquesta juvenil más reconocida de la ciudad. Antes de cada concierto, hacía un momento de silencio en honor a el hombre que me devolvió la música. Patricia escribió un libro sobre la experiencia con su madre, sobre segundas oportunidades y perdón. Donaba todas las ganancias a la fundación que habían creado en nombre de Daniel. Miguel, ya curado de su leucemia, estudiaba medicina. Llevaba una foto de Daniel en su billetera. Cuando le preguntaban por qué, decía: me recuerda por qué quiero ser doctor. Para honrar al hombre que me dio la vida. Ana dejó la enfermería para trabajar tiempo completo en la Fundación Daniel Moreno, ayudando a cumplir los sueños de personas en sus últimos días. Cada año, ayudaban a cientos. En la ciudad, en distintos rincones, las vidas que Daniel tocó seguían expandiéndose como ondas en un estanque. El carpintero enseñaba su oficio a jóvenes en riesgo. La madre soltera, ahora enfermera, trabajaba en clínicas gratuitas. La niña brillante se convirtió en maestra, educando a la próxima generación. Cada uno de ellos contaba la historia de Daniel. Y cada persona que escuchaba la historia se inspiraba a hacer algo similar. El hombre que pensó que su vida no significaba nada había creado un legado que tocaría miles de vidas, generación tras generación. Porque al final, Daniel Moreno había descubierto la verdad más profunda de todas. Que una vida no se mide en años sino en el amor que damos. Que el significado no se encuentra en lo que acumulamos sino en lo que entregamos. Que nunca es demasiado tarde para importar, para hacer la diferencia, para dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Y que los últimos regalos, dados con corazón puro y tiempo prestado, son a menudo los más valiosos de todos. En algún lugar del cielo, si tal lugar existe, Daniel Moreno sonreía. Su vida había sido corta. Pero al final, había sido hermosa. Y eso, después de todo, era más que suficiente. Eso es todo, amigos. Compartan los vídeos y suscríbanse en el canal.